Eric siempre había sido un hombre promedio. No era un soldado ni un político. Él no era un héroe ni un guerrero. Él era simplemente alguien que hacía su trabajo y lo hacía bien. Había trabajado para el Consejo Galáctico durante muchos años, ayudando con misiones que la mayoría de los demás habrían rechazado. Pero este último, la misión era diferente. Había sido peligroso. Había pasado mucho tiempo. Y a su sorpresa, había sido un éxito. Eric fue llamado a la sede del Consejo una tarde tranquila. Los imponentes edificios parecían brillar bajo las brillantes luces de la galaxia. Los miembros del Consejo se sentaron a su larga mesa circular, cada uno de sus rostros ilegibles, sus ojos fijos en él. «Lo has hecho bien, Eric», dijo una de las miembros del Consejo, con voz fría pero respetuosa. «Completaste la misión, con precisión y habilidad. Como recompensa, se te dio una opción». Eric se puso de pie, allí tratando de no mostrar lo confundido que se sentía. Elección. ¿Qué significaba eso? Una puerta se abrió detrás de él y dos figuras entraron. Eran mujeres, mujeres alienígenas. El primero era alto y agraciado. Tenía el pelo largo y suelto plateado que brillaba bajo las luces. Su piel era de un suave tono lavanda, y sus ojos eran de un azul profundo y misterioso. Su postura era elegante, como ella. Nació en la realeza, pero algo en ella parecía estar mal. Sus muñecas estaban encadenada. Los puños de metal pesado apenas la dejaban moverse. A pesar de sus cadenas, había algo noble en su comportamiento, como si aún no hubiera aceptado plenamente su destino. La segunda mujer fue muy diferente. Era más baja, pero corpulenta como una guerrera con músculos fuertes y una presencia que parecía exigir respeto. Su piel era de un verde terroso intenso y sus ojos eran feroces como un depredador. Sus cadenas también estaban apretadas, pero no parecía molestarla tanto. Ella se mantuvo erguida, con la cabeza en alto. Alto, como si estuviera listo para cualquier desafío. El corazón de Eric se aceleró. Él no tenía idea de qué estaba pasando. ¿Por qué estaban encadenadas estas mujeres? ¿Qué esperaba el consejo de él? Los miró a los dos, su mente acelerada, tratando de entender la situación. El miembro del consejo habló, de nuevo, rompiendo sus pensamientos. Eric, tienes el honor de elegir a una de estas mujeres como recompensa. Usted puede escoger cualquiera de las dos. El otro permanecerá con nosotros. La confusión de Eric se profundizó. ¿Qué hizo? ¿Esto significa? ¿Por qué le darían una opción como esta? Las dos mujeres cada una, así que, diferentes, cada uno tan hermoso a su manera, se pararon ante él, sus rostros, sin mostrar esperanza ni miedo, solo tranquila resignación. Usted puede elegir, dijo el concejal. Otra vez, una de ellas se servirá, y puedes hacer con ella lo que quieras. Erix. La mente corrió, pero su cuerpo permaneció quieto. Miró a las dos mujeres de nuevo. Ellos, claramente habían sufrido, pero no estaban rotos. Había fuego en sus ojos, a pesar de las cadenas que los sujetaban. La mujer de piel lavanda se encontró con su mirada. Sus ojos estaban llenos de tranquila dignidad, pero también algo más que una súplica. Por la libertad. Eric pudo verla en la forma en que sus hombros se hundieron ligeramente bajo el peso de sus cadenas. Ella era alguien que había conocido días mejores, alguien que lo había perdido todo, pero que aún no se había dado por vencido. La mujer guerrera con él. Greenskin le devolvió la mirada desafiante. Ella no parecía triste, ni tampoco. Ella pide piedad. En cambio, sus ojos ardían con un enfoque intenso, como si ella estaba esperando que él tomara una decisión, una elección. Ella pareció decir, elígeme a mí, o elígela a ella. De cualquier manera, no me romperé. Eric estaba destrozado. ¿Cómo pudo él elegir? ¿Podría elegir uno sobre el otro cuando ambos parecían tan fuertes, tan llenos de vida? Se le había dado esta oportunidad, esta recompensa. Pero cuanto más pensaba en ella, más no se sentía como una recompensa en absoluto. Se sintió como una prueba, que no estaba seguro de estar listo para aceptar. Elige, repitió el concejal. Eric miró de una mujer. El otro podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. El consejo lo observaba de cerca, esperando su respuesta, pero en lo único que podía pensar era en lo equivocado que se sentía. Había algo en sus entrañas que le decía que
Esta elección no se trataba de quién era más bella o quién podía ofrecerle más. Se trataba de algo más profundo, algo más importante. Tragó saliva con fuerza. No creo que pueda elegir, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. La habitación quedó en silencio. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, sorprendidos por su respuesta. Usted debe. Elige, insistió el concejal. Es la ley. Usted ha completado su misión y mereces tu recompensa. La mente de Eric volvió a acelerarse. ¿Es esto realmente una recompensa? Pensó. ¿Cómo podría elegir entre ellos? Las dos mujeres. Se quedó en silencio. Ninguno de los dos pareció sorprendido por su respuesta. La mujer de piel lavanda bajó ligeramente la cabeza, como si aceptara sus dudas. La guerrera de piel verde, sin embargo, lo miró con atención, sus ojos nunca, dejando el suyo. Eric respiró hondo. Ya no estaba seguro de lo que era correcto o equivocada, pero una cosa estaba clara. No podía simplemente elegir uno y dejar atrás el otro. No se sentía bien. Y como él, con el peso de esa decisión presionado sobre él, se dio cuenta de que la elección no era tan simple como el consejo se había propuesto. Ser. Los días posteriores a la oferta del consejo fueron largos y llenos de confusión. Eric no pudo sacudir la imagen de las dos mujeres alienígenas, tan diferentes la una de la otra, pero ambas con un innegable sentido de fuerza. La recompensa. Eso que le habían prometido se sentía más como una pesada carga. Había completado la misión, sí, pero ahora estaba parado en la encrucijada de esta elección inesperada. Eric se dio cuenta de que había más en juego de lo que nunca podría haber tenido imaginado. El consejo le había dado poco tiempo para decidir. Debía elegir pronto, le habían dicho. No toleramos retrasos, pero Eric no podía apresurarse. No se trataba solo de elegir a una mujer sobre el otro. Se trataba de hacer lo que se sentía bien. Incapaz de dormir, Eric pasó la noche caminando por los tranquilos pasillos de la sede del consejo, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Fue convocado al consejo por la mañana, y la decisión tuvo que tomarse entonces. Pero, ¿cómo podría elegir entre ellos? A la mañana siguiente, volvió a entrar en la gran cámara. Las dos mujeres estaban parados uno al lado del otro, sus cadenas inmóviles, atándolos al suelo. Él, verlos provocó que una ola de culpa cayera sobre él. ¿Cómo podrían pararse allí? Su futuro decidió por ellos, mientras que a él se le permitió tomar una decisión que daría forma a sus vidas. ¿Has decidido, Eric? El miembro del consejo que se había dirigido a él antes lo miraba con ojos fríos. Esperando su respuesta, Eric hizo una pausa, con la mente acelerada. Él miró a las dos mujeres una vez más. La mujer de ascendencia lavanda se paró con un aire de gracia tranquila, sus ojos serenos, pero lleno de tristeza. Ella había sido princesa una vez, él lo sabía. Ella le había dicho que durante su breve conversación el día anterior, su voz era suave cuando hablaba de su reino perdido. Estaba claro que ella una vez había merecido un gran respeto, pero ahora ella era una prisionera, atada por sus cadenas como estaba por sus recuerdos. La otra mujer, la guerrera, se mantuvo erguida e inmóvil. Su postura era rígida de desafío, como si las cadenas que la sujetaban no fueron más que un pequeño inconveniente. Eric se había enterado por el consejo de que había sido capturada durante una batalla. Luchador feroz y hábil que había sido capturado y esclavizado. Ella no hablaba mucho, pero sus ojos contaban historias, de fuerza, coraje y voluntad de luchar hasta el final. No necesitaba ser rescatada, había dicho cuando Eric se lo pregunté. Ella era lo suficientemente fuerte como para pelear sus propias batallas, incluso si eso significaba permaneciendo encadenados. Eric sabía que ninguna de las dos mujeres era débil. Ninguna de las dos mujeres era un premio que se reclamara fácilmente. Ambos tenían sus propias historias, sus propios caminos, sus propias historias, y sin embargo aquí estaban, encadenados y a merced de un hombre que no era muy diferente de los otros que los habían tenido cautivos. Miró al concejal y luego, de vuelta a las mujeres. No creo que pueda elegir, dijo. Su voz se mantuvo firme a pesar de la confusión dentro de él. Tampoco. De ellos se debe elegir sobre el otro. Ambos merecen más de lo que estás ofreciendo. El miembro del consejo se redujo.
Sus ojos, obviamente disgustado. Debes elegir, repitió, su voz más fría. Ahora, la ley es clara. Eric se quedó en silencio por un momento, profundo en el pensamiento. Tenía que tomar una decisión. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que esto no era solo una decisión sobre qué mujer elegir. Fue una decisión sobre de qué tipo, una persona. Él quería hacerlo. ¿Sería como los otros que veían a las mujeres como meros objetos? ¿O sería diferente? Haría. ¿Encontró una manera de honrarlos a ambos? De repente, la mujer de piel lavanda habló. Su voz era suave pero firme, y ella miró directamente a Eric. No tienes que elegir. Eres libre de hacer tu propio camino, dijo ella. Nosotros no somos objetos para que elijas. Somos individuos. El corazón de Eric dio un vuelco. Sus palabras fueron un soplo de aire fresco, un alivio. Por primera vez, se dio cuenta de que la elección no tenía por qué ser tan simple. Él, no tener que elegir uno sobre el otro podría liberarlos a ambos. La guerrera de piel verde, que había estado en silencio hasta ahora, le dio un pequeño gesto de aprobación. Ella también pareció entender el peso de la situación. Sus ojos se encontraron con los de él, con un mensaje tácito. No se trataba de elegir entre ellos. Se trataba de liberarlos. Se trata de pararse, por lo que era correcto. Eric se volvió hacia el miembro del consejo, su decisión ahora. Claro en su mente. No puedo elegir entre ellos, dijo con firmeza. Quiero. Libéralos a los dos. El concejal lo miró fijamente. Su rostro se endureció. Eso es imposible, dijo. Su tono agudo. Debes elegir una. Esa es la ley. Eric negó con la cabeza. No me importa. La ley. La ley está equivocada. Estas mujeres merecen libertad, no una elección entre lo uno o lo otro. Me niego a elegir. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas, sin saber cómo responder. Eric se mantuvo erguido, con el corazón acelerado, pero su mente despejada. Él había hecho su elección. Era hora de enfrentar las consecuencias. La mujer de piel lavanda sonrió débilmente, con una expresión de gratitud en sus ojos. La postura de la mujer guerrera, suavizada solo un poco, su expresión ilegible, pero de alguna manera más abierta que antes. No necesitaban ser elegidos, necesitaban ser liberados. Y por primera vez desde que le ofrecieron la recompensa, Eric sintió que lo estaba haciendo. Algo realmente correcto. Se había tomado la decisión de Eric de rechazar la oferta del consejo, pero mientras estaba de pie en la habitación, la tensión en el aire era espesa, y sintió que el peso de su elección lo presionaba. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, sus rostros llenos de incredulidad. Esperaban que siguiera las reglas, que hiciera un simple decisión. Pero en cambio, había hecho algo inesperado. Él los había desafiado. El concejal que había hablado anteriormente, una mujer de rasgos afilados y ojos fríos dio un paso al frente. Tú no. ¿Entiende, Eric? Dijo, con su voz bajo y constante. Esta es la ley. Tú. No se puede simplemente tomar los dos. El corazón de Eric se aceleró, pero su voz permaneció tranquila. Lo entiendo perfectamente. Y todavía me niego a elegir. Ambos merecen libertad. ¿Por qué debería tener que elegir uno sobre el otro? Ellos deberían. Ambos tienen la oportunidad de vivir sus vidas como elijan. Los otros miembros del consejo permanecieron en silencio, observando el intercambio se desarrolla. Algunos de ellos parecían incómodos, pero ninguno habló. La mujer de piel lavanda y él. La mujer guerrera permaneció de pie junto a él. Sus cadenas aún los ataban. Ambos habían estado callados, observando la confrontación de Eric con el consejo. Pero ahora ambos lo miraban con una mezcla de gratitud y algo. Esperanza más profunda. No permitiré esto, dijo la concejal, su voz alzándose con autoridad. No puedes llevarte a los dos. Usted no está en condiciones de tomar tales decisiones. Eric dio un paso adelante, con los ojos fijos. Tal vez no estoy en condiciones de seguir tus leyes, pero estoy en condiciones de hacerlo. Lo que está bien, y lo que está bien es liberarlos a ambos. La habitación se quedó en silencio. Las palabras de Eric flotaban en el aire. El peso de su decisión ahora estaba claro. Para los primeros, con el tiempo, sintió un sentido de propósito, de claridad. No se trataba solo de él.
No se trataba solo de tomar una decisión entre dos mujeres. Se trataba de defender lo que era correcto, incluso cuando significaba ir en contra de las fuerzas poderosas. Eso controlaba la galaxia. La mujer de piel lavanda habló por primera vez, desde que comenzó el enfrentamiento. Gracias, dijo ella, con la voz suave, pero llena de emoción. No tienes que elegir. Nosotros. Nos ves como somos, como individuos, y no como premios por ser. One. Somos libres a sus ojos, incluso si el Consejo se niega a verlo. Erika sintió. Su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y tristeza. Él solo tenía. Hizo lo que creía que era correcto, pero la gratitud en los ojos de la mujer le hizo darse cuenta del peso de sus acciones. Él. La mujer guerrera no dijo nada, pero su mirada se encontró con la de él con una comprensión que no necesitaba palabras. Su desafío no fue solo para ella, era para todos ellos. Por la libertad, el concejal lo miró fijamente, pero estaba claro que ella no era. Más tiempo en control de la situación. Erika había dado la vuelta a las tornas. Los demás en la habitación comenzaban a darse cuenta de que el desafío no fue un acto de rebelión, fue un acto de justicia. Pero incluso si ellos lo vi ahora, no importaba. Erika había hecho su elección. Él no iba a retroceder. Te arrepentirás de esto, él, dijo la concejal, con la voz goteando veneno. No puedes simplemente tomar lo que quieres. Las consecuencias serán severo. Eric no se inmutó. Tal vez lo haga, pero viviré con esas consecuencias. Y si te levantas por estas mujeres por su libertad están equivocadas, entonces con mucho gusto enfrentaré lo que venga después. Durante un largo momento, hubo silencio. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inciertas. Sus expresiones pasaron de la ira a la frustración. Finalmente, habló el líder del consejo, con la voz firme, pero dimitiendo. Muy bien, dijo. Puedes llevártelos, Eric, pero entiende esto. Ustedes, infringiendo la ley, y habrá consecuencias. Erika sintió su determinación. Inquebrantable. Lo entiendo, y los enfrentaré, pero no dejaré que nadie decida él. El destino de estas mujeres para mí. Se volvió hacia la mujer del cobertizo de lavanda y la mujer guerrera. Eres libre, dijo simplemente. Las cadenas que los ataban aún estaban en su lugar, pero sus palabras habían roto el control que el consejo tenía sobre ellos. Lentamente, ambas mujeres dieron un paso adelante. Movimientos elegantes y decididos. Estaban libres, no solo de las cadenas que los ataban, sino del destino que les había sido decidido por ellos por otros. Los miembros del consejo no dijeron nada más como. Eric se volvió y sacó a las dos mujeres de la cámara. La tensión en la habitación era palpable, pero a Eric no le importaba. Él hizo lo que creía que era correcto, y eso era todo lo que importaba. Al salir del edificio del consejo, Eric sintió una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Había desafiado al sistema. Él había elegido defender lo que era correcto, incluso cuando parecía imposible. Las dos mujeres caminaron a su lado, sus rostros llenos de gratitud, pero también algo. De lo contrario, algo más profundo. Eran libres, pero más aún, que ya no lo eran, definidos por sus cadenas. Eran individuos con su propio futuro por delante. Eric no sabía qué haría. Suceda a continuación. No sabía qué consecuencias impondría el consejo ni cómo reaccionaría la galaxia ante sus acciones. Pero él sabía una cosa. Había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en su vida, eso fue suficiente. Eric apenas había salido del edificio del consejo cuando sintió que el peso de la decisión se asentaba sobre él. Las mujeres caminaban a su lado, sus pasos ligeros pero llenos de propósito. Él podría. Siente sus ojos puestos en él, ambos llenos de gratitud, pero también de algo más, algo que le hizo darse cuenta de cómo mucho habían soportado. Las cadenas se habían ido, pero su pasado no era tan fácil. Olvidado. El aire fuera del edificio era cálido, una ligera brisa susurraba las hojas de árboles cercanos. Eric respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Él los había liberado, sí, pero ¿ahora qué? El consejo no dejaría pasar simplemente este acto. Impune. Eran demasiado poderosos, demasiado controladores para permitir que el desafío de un hombre quedara sin respuesta. Él no tuvo que esperar mucho tiempo para averiguarlo.
A medida que avanzaban por la calle, un zumbido bajo llegó a los oídos de Eric, cada vez más fuerte por él. Segundo, su corazón dio un vuelco. Se volvió y entrecerró los ojos al ver al grupo de soldados acercándose a Elite. Fuerzas de consejo. Armado y listo, Eric pudo ver la determinación en sus ojos mientras se mudaban, rodeándolo a él y a las dos mujeres. No necesitaban decir una palabra. Estaba claro. Habían sido enviados para traerlos de vuelta, para encarcelarlos una vez más. La mujer de piel lavanda, que había hablado tan suavemente antes, dio un paso adelante. «Sabes que esto no ha terminado», dijo, su voz tranquila pero resuelta. «Vendrán por nosotros, pero no volveremos». Eric miró a la guerrera. Sus ojos estaban enfocados, su cuerpo tenso, listo, por cualquier cosa. «No volveremos», repitió, «pero debemos mantenernos unidos. Nosotros. No puedo enfrentarlo solo». Eric asintió. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, pero él. Entendí lo que querían decir. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos ellos. Si iban a pelear, tendrían que luchar juntos. No se trataba solo de libertad para una mujer. Se trataba de libertad para todos. Él. Los soldados se acercaron, con sus armas listas. Eric no dudó. «No queremos pelear», dijo, con la voz firme. «Pero si nos obligas, lo haremos». Los soldados de consejo dudaron. Probablemente nunca se les había hablado de esta manera. Eric sabía que estaban entrenados para la batalla, pero no estaban preparados para un desafío como este. Estaban acostumbrados a seguir órdenes, para que la gente volviera a ponerse en línea, pero no estaban listos para alguien que los enfrentara. Él, la mujer de piel lavanda, dio un paso adelante, con los ojos destellando, con algo nuevo, algo feroz. «¿Tú crees que somos débiles porque hemos sido encadenados? ¿Crees que estamos rotos?» Ella levantó la barbilla, una leve sonrisa jugando en las comisuras de los labios. «No lo estamos. Solo hemos estado esperando que alguien. Danos la oportunidad de luchar». Observé cómo los soldados intercambiaban miradas inciertas. La mujer guerrera dio un paso adelante ahora, su postura fuerte e inquebrantable. «¿Crees que puedes controlarnos?», ella dijo, llevando su voz. «Autoridad, pero no puedes. Ya no somos tus prisioneros, y nunca lo seremos». De nuevo, los soldados dudaron un momento más, y luego buscaron orientación en su líder. El líder, un hombre alto, hombre con rostro severo, dio un paso adelante. «Estás infringiendo la ley», dijo fríamente. «Estás cometiendo traición contra el consejo. Te traeremos de vuelta de una forma u otra». Eric. Resolver. Endurecido. Él no quería pelear, pero no permitiría que estas mujeres fueran arrastradas de regreso a cautiverio. No después. Todo por lo que habían pasado, no después de lo que él acababa de hacer por ellos. Miró a las dos mujeres, sus ojos, encontrándose con el suyo con un fin compartido. De pie sobre la tierra, estaban listos. Ellos estarían con él, y juntos estarían. «Enfréntate a lo que venga después». «No volveré», dijo la mujer de piel lavanda, suavemente, pero con convicción, «y no dejaré que nos lleves». La mujer guerrera levantó los puños, los músculos en sus brazos tensos y listos. «Lucharemos», dijo, con la voz baja pero poderoso. «Lucharemos por nuestra libertad y por la tuya». Los soldados retrocedieron, aún inseguros. Eric dio un paso, avanzando, posicionándose entre las dos mujeres y los soldados. Él no era un luchador, pero tenía algo que ellos. «No lo hice», determinación. Había tomado una decisión, y ahora viviría con ella. No dejaría que los arrastraran. «De vuelta a cadenas. ¿Quieres llevarnos?», dijo Eric, con la voz firme. «Tendrás que irte, a través de nosotros». El líder del soldado lo miró fijamente. Su expresión se endureció, la tensión en el aire era espesa. Pero Eric no retrocedió. No podía. Las mujeres dependían de él y él no las defraudaba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Los soldados no estaban seguros. Las dos mujeres estaban listas, y Eric se paró en él. En medio de todo, sabiendo que el futuro de su libertad estaba a punto de decidirse. Sin previo aviso, el sonido de pasos resonaron detrás de los soldados. Eric se volvió, con el corazón latiendo con fuerza.
una nueva figura surgió de las sombras. Un hombre vestido con armadura negra, su rostro oscurecido por un casco. Pero había algo familiar en él. Él tenía una presencia que se sentía diferente a la de los soldados. Y cuando dio un paso adelante, Eric sintió una sensación de alivio. Él no está solo, dijo la figura, con la voz fuerte y clara. La lucha es recién comenzando. El corazón de Eric se animó al darse cuenta de que había llegado ayuda. La rebelión había comenzado. Ellos ya no eran superados en número. Ya no estaban solos. La lucha por la libertad, por la igualdad, apenas comenzaba, y lo enfrentarían juntos. Como Eric, la mujer de piel lavanda y la mujer guerrera hicieron su camino por las tranquilas calles de la ciudad. El sonido de sus pasos fue ahogado por los pensamientos acelerados. A través de la mente de Eric, se habían escapado del alcance de concilio, pero ahora la realidad de su situación comenzó a hundirse. La libertad no se ganó fácilmente, y el camino adelante no sería fácil. La misteriosa figura que había aparecido justo a tiempo todavía caminaba junto a ellos. Vestía una armadura negra y su rostro estaba escondido detrás de un casco oscuro, pero su presencia era fuerte. Él no lo hizo. Hablaba mucho, pero había un innegable aire de autoridad a su alrededor. Eric no pudo evitar la sensación de que este hombre era alguien importante, alguien que sabía más de lo que estaba dejando ver. No está solo, había dicho el hombre cuando dio un paso, para detener a los soldados. Pero ¿quién era él y a qué se refería con eso? Eric sabía que había más en esto que un simple acto de rebelión. La mujer de piel lavanda habló primero, rompiendo el silencio. Silencio. Te debemos nuestra libertad, dijo, con la voz tranquila pero llena de emoción. No tenías que hacer esto, Eric. No tenías que arriesgarlo todo por nosotros. Eric se volvió para mirarla, hundiéndose el peso de sus palabras. Yo no podría. Solo déjalos a los dos atrás, respondió. Mereces ser libre, como todos los demás. Nadie debería vivir encadenado. La mujer guerrera, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. El consejo nos ha mantenido encerrados durante demasiado tiempo. Pero la libertad no se trata solo de quitar cadenas. Se trata de enfrentarnos a quienes piensan que tienen derecho a controlarnos. Y vendrán por nosotros, Eric. Ellos no dejarán. Vete. Debemos estar listos para luchar. Eric asintió la realidad de la situación. Cada vez más claro. No se trataba solo de huir. No era suficiente esconderse del consejo. Si querían verdadera libertad, tendrían que enfrentar las consecuencias de su desafío y luchar. Por ello, lo entiendo, dijo Eric, pero no sé cómo pelear. Solo soy un hombre. No tengo la capacitación ni los recursos para asumir el consejo. La mujer de piel lavanda lo miró. Sus ojos suaves pero llenos de determinación. Ya tienes lo que se necesita, Eric. Tienes la fuerza para hacer lo correcto. Es más de lo que la mayoría de la gente tiene. La mujer guerrera dio un pequeño aprobación de Nod. Y ya te has probado a ti mismo. No retrocediste cuando el consejo trató de controlarte. Ese es el tipo de coraje que necesitamos. Eric no estaba seguro de qué decir. Él siempre se consideraba un hombre común y corriente que solo hacía su trabajo. Pero ahora, de pie, junto a estas dos mujeres, se dio cuenta de que su vida había cambiado. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de defender algo más grande que él mismo. La figura blindada que había estado caminando tranquilamente a su lado. Finalmente habló. El consejo no es la única amenaza que enfrentarás, dijo, con voz baja y grave. Hay otros. Son aquellos que trabajan en las sombras, quienes buscan mantener el poder que el consejo tiene sobre esta galaxia. Ellos no aceptarán amablemente tu desafío. Eric se volvió hacia el hombre, confundido, nublando sus pensamientos. ¿Quién eres y por qué nos ayudas? El hombre se detuvo, caminando y se volvió hacia Eric. Mi nombre es Cal, dijo, con la voz clara y firme. Formo parte de un grupo que ha estado trabajando en contra del consejo durante años. Los hemos estado observando, estudiando cada uno de sus movimientos. Sabemos cómo operan, y sabemos cómo contraatacar. La revelación tomó a Eric por sorpresa. Un grupo que trabaja en contra del consejo. Él no tenía idea de que tal cosa existiera. Miró a Cal, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Cal continuó. Su
Voz firme. El Consejo no es solo un gobierno. Es un sistema. Un sistema que controla todo. Todo lo que ves, todo lo que sabes. Pero hay grietas en el sistema. Hay gente que quieren liberarse y están esperando que alguien los guíe. Alguien como tú. La mente de Eric se aceleró. ¿Podría realmente ser el quien lidere tal movimiento? ¿Podría realmente oponerse al poder del Consejo y las fuerzas que los respaldaron? Se sentía pequeño, sin importancia. Y sin embargo, aquí estaba parado con dos mujeres que ya habían enfrentado dificultades inimaginables y un hombre que había arriesgado su vida para ayudarlos. No está solo, repitió Cal como si leyera la mente de Eric. Hemos estado esperando a que alguien dé un paso al frente. Alguien con el corazón para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Ya has mostrado que tienes lo que se necesita, pero necesitas entender la verdad sobre lo que está pasando. Eric miró a los dos. Mujeres otra vez. Habían pasado por mucho, pero seguían de pie, seguían luchando. Eran libres. Ahora, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto más tendrían que soportar antes de poder estar realmente a salvo? La voz de Cal interrumpió su pensamientos. El control de Consejo sobre esta galaxia es profundo. No se trata solo de política o poder. Se trata de control y arrastrarse sobre todos, incluidas las personas a las que han esclavizado. A la gente le gusta. Estas dos mujeres. Hizo una pausa, mirando directamente a la mujer de piel lavanda y al guerrero. Son símbolos. Eric, el Consejo sabe que si pierden el control de sus prisioneros, pierde el control de todo. Eric sintió el peso de las palabras de Cal. Lo que está en juego. Eran más altos de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de liberar. Para mujeres. Se trataba de liberar a toda una galaxia de control del Consejo. No solo estás luchando por ellos, dijo Cal. Estás luchando por todos. Erika sintió, sintiendo que la verdad de las palabras de Cal se asentaba en su pecho. La pelea apenas comenzaba y no sería fácil, pero no estaban solos. Juntos enfrentarían él. Desafíos por delante. Eric siempre había creído que la libertad era algo simple, algo que todos merecían, sin lugar a dudas. Pero a medida que pasaban los días, el peso de su decisión se hizo más pesado. Lo que había comenzado como single, el acto de desafío contra el Consejo se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Y él, la verdad era que Eric no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. Se había mudado rápidamente después de la llegada de Cal, retirándose a un lugar oculto lejos de los ojos del Consejo. Las dos mujeres, una vez encadenadas y ahora libres, habían estado junto a su lado a través de todo. Ambos habían estado agradecidos, pero ahora había algo más en su ea. Comprensión silenciosa. Que el camino por delante no sería fácil. Tenían un plan. Cal había compartido todo lo que sabía sobre el Consejo, sobre las fuerzas que trabajaban en las sombras para mantener a la galaxia bajo su control. Control. Eric no entendía completamente todo, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de lo que estaba en juego era más alto de lo que había imaginado. El Consejo no se detendrá. Caleb les dijo, enviarán más soldados, enviarán cazarrecompensas, usarán todo lo que esté a su alcance para cazarte. Bájate y vuelve a encadenarte. Eric había escuchado atentamente, pero sus pensamientos se había desviado hacia las dos mujeres. La mujer guerrera, con su fuerza feroz, había estado a su lado desde el principio, listo para lo que viniera después. Y la lavanda, la mujer de piel, aunque de apariencia más suave, había demostrado una fuerza propia. Ella no tenía miedo de decir lo que pensaba, y no tenía miedo de defender aquello en lo que creía. Y luego estaba Eric. Nunca se había considerado un luchador. Él siempre había seguido órdenes. Siempre mantuvo la cabeza gacha, pero ahora lideraba una lucha contra una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Nosotros. Tengo que actuar rápido, continuó Male, con la voz firme. Cuanto más esperemos, más peligroso se volverá. Si vamos a acabar con el Consejo, necesitamos reunir apoyo. Tenemos que encontrar aliados que nos pueden ayudar. Erika sintió, sintiendo la presión de la decisión, construyendo dentro de él. ¿Por dónde empezamos? Hay un grupo de rebeldes en las afueras. Planetas, explicó Cal. Han estado luchando contra el Consejo durante años.
Están bien entrenados y bien escondidos. Pero no podemos simplemente pedir su ayuda. Tenemos que demostrar que somos capaces de derribar al Consejo. Tengo que mostrar que no somos solo un grupo de personas huyendo de una pelea. Estamos listos para ponernos de pie y contraatacar. Erix. La mente se aceleró mientras procesaba la información. Nunca había imaginado que sus acciones conducirían a algo como esto, pero ahora no veía salida. El concilio venía por ellos, y él. La única forma de ser verdaderamente libre era luchar por ello. La mujer de piel lavanda dio un paso al frente, con expresión tranquila, pero resuelta. Lucharemos, dijo ella. No nos esconderemos. No se dejará intimidar por las amenazas del consejo. Eric la miró, agradecido por sus palabras, pero no pudo. Ayúdalo, pero siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No sé cómo pelear. No tengo habilidades, el conocimiento. ¿Qué pasa si fallamos? La voz de Cal interrumpió su dudas. El fracaso no es una opción. Hacemos esto o perdemos todo. El guerrero. Los ojos de la mujer estaban firmes, su expresión dura. El consejo ya lo ha hecho así. Mucho de nosotros. ¿Qué queda por perder? Pero luchamos. Luchamos por nosotros mismos. Nosotros. Lucha por todos los que han sido oprimidos por el consejo. Luchamos por la libertad. Eric respiró hondo, sintiéndola, el peso de sus palabras. Él ya había tomado la decisión de ponerse de pie, de tomar una posición en contra del consejo. Ahora no hay vuelta atrás. La pelea ya había comenzado. Bueno, necesitamos reunir recursos, dijo Cal. Armas, suministros, lugares seguros para esconderse. Tenemos que movernos rápido. El consejo no esperará. Ellos envía sus fuerzas y serán implacables. Pero si vamos a ganar, tenemos que atacar cuando menos lo esperen. Eso. Erika sintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La rebelión no se trataba solo de liberar a dos mujeres. Se trataba de enfrentarse al consejo y a todo lo que representaban. Se trataba de asegurarse de que nadie tendría que vivir con miedo de nuevo. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación. La corbizada abrió el camino, organizando el grupo, contactando aliados ocultos y preparándose para la batalla que se avecina. La lavanda, la mujer desollada y la mujer guerrera lucharon junto a él, cada uno usando sus propias habilidades para contribuir a la causa. Eric, aunque inseguro de sus propias habilidades, hizo lo que pudo para ayudar. Se encontró aprendiendo rápidamente. Su miedo, reemplazado por una creciente determinación. Pero incluso a medida que avanzaban, Eric no podía evitar la sensación de que el consejo siempre estaba un paso por delante. Tenían ojos por todas partes. Tenían espías en cada rincón de la galaxia. No pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de lo que Eric y los demás estaban planeando. Y cuando llegó ese día, Eric sabía que tendrían que estar listos. La rebelión apenas comenzaba. No hubo vuelta atrás. Ahora, mientras se sentaban alrededor de la mesa, preparándose para el siguiente movimiento, la mujer de piel lavanda se volvió hacia Eric. «Nos has traído hasta aquí», dijo en voz baja. «Ahora lucharemos juntos y ganaremos juntos». Eric miró a su alrededor los rostros de las personas reunidas alrededor de la mesa. Estos no eran solo suyos, aliados. Ahora eran su familia, y juntos se opondrían a la consejo y lucha por un futuro donde la libertad fuera más que un sueño. Se acabó el tiempo de planificar. Eric se puso de pie, con la mujer de piel lavanda y la mujer guerrera en una pequeña nave rumbo a los planetas exteriores donde el rebelde. El grupo que Cal había mencionado los esperaba. El aire dentro del barco estaba lleno de tensión, pero también algo más de esperanza. No era frecuente que la gente tuviera la oportunidad de cambiar la galaxia, pero eso era lo que intentaban hacer. El corazón de Eric corrió con cada momento que pasaba. Nunca había sido soldado. Él no era un líder, era solo un hombre que había elegido hacer lo correcto. Pero ahora estaba liderando una rebelión. Y aunque el peso de la responsabilidad era pesado, también crecía un sentimiento de determinación en su interior. Estaremos allí pronto, dijo Cal desde el asiento de piloto. Su voz era tranquila, pero había una ventaja en una conciencia bronceada de lo que estaba en juego. He hecho contacto con los rebeldes. Están listos para nosotros, pero aún tenemos que probarnos a nosotros mismos. Erika sintió.
El viaje había sido largo, pero ahora estaban cerca. La lavanda, una mujer de piel, cuyo nombre era Yara, se sentó frente a él. Ella tenía una calma sobre ella, pero había un fuego en ella. Ojos que hicieron que Eric la admirara aún más. Ella no era solo la mujer suave y hermosa que había conocido antes. Ella era una luchadora, al igual que la mujer guerrera que estaba sentada junto a la puerta, con sus ojos agudos escaneando el espacio a su alrededor. Ellos. Tenemos que tener un impacto, dijo la guerrera, con voz baja pero firme. Los rebeldes no arriesgarán sus vidas. Por nosotros, a menos que sepan que hablamos en serio. Eric encontró su mirada. Podía ver la fuerza en ella, la guerrera endurecida por la batalla que había luchado por su propia supervivencia durante tanto tiempo. Su nombre era Cara, y era una mujer que no retrocedió. No por nada, lo sé, Eric, respondió. Tenemos que mostrarles que podemos oponernos al consejo, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Cal se volvió hacia ellos cuando la nave comenzó a entrar en la atmósfera del planeta exterior. El consejo es poderoso, pero han cometido un error. Nos han subestimado. Piensan que pueden controlarlo todo. Pero la verdad es que la gente se está cansando de su gobierno. No somos los únicos que estamos listos para contraatacar. El barco descendió hacia la base rebelde. Eric no pudo evitar sentir el peso del momento. Todo había llevado a este punto. Ellos ya no corríamos. Estaban peleando. Y eso era algo que no podían recuperar. Oh, pero la pregunta todavía permanecía en su mente. ¿Podrían realmente ganar? ¿Fue posible derribar el Consejo y liberar a la galaxia de su control? La nave aterrizó en un planeta remoto polvoriento, y la puerta se deslizó. Abierto. Eric salió primero, seguido de Ara y Cara. El paisaje era estéril, el aire seco y delgado. A lo lejos, pudo ver un grupo de rebeldes, esperándolos. Estamos armados, sus expresiones son serias. Cal caminó hacia adelante, guiándolos hacia los rebeldes. Estos son de los que hablé, dijo. Sed, listo para pelear. Han estado esperando que alguien los guíe. Uno de los rebeldes, un hombre alto con cabello oscuro y con una cicatriz en la cara, se adelantó para saludarlos. Eres valiente para. Ven aquí, dijo, con la voz ronca. Esa valentía por sí sola no ganará esta pelea. Necesitamos más que eso. Necesita un plan y necesitamos la fuerza para llevarlo a cabo. Tenemos un plan, dijo Eric, dando un paso adelante. No se trata solo de estrategia. Se trata de lo que defendemos. No estamos luchando solo por nosotros mismos. Estamos luchando por todos los que alguna vez estuvieron oprimidos por el concilio. Estamos luchando por un futuro en el que todos seamos libres. El líder rebelde estudió a Eric por un momento antes de asentir. Tienes razón, pero las palabras por sí solas no te convencerán. Gente, nosotros necesitamos acción. Tenemos que demostrarle al Consejo que ya no tenemos miedo. Eric respiró hondo. Eso fue todo. El momento para el que se había estado preparando. El momento que decidiría el futuro de la galaxia. Se volvió hacia Ara y Cara, que estaban de pie a su lado, con el rostro lleno de determinación. No solo lo apoyaban, sino que también, con él en cada paso del camino. Estamos listos, dijo a Yara, con la voz firme. Hemos esperado lo suficiente. Es hora de luchar. Cara asintió bruscamente, sus puños apretada a los costados. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. Eric miró hacia atrás. El líder rebelde. Haremos lo que sea necesario, dijo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos a todos. El líder rebelde miró a sus hombres y mujeres, y después de una larga pausa, habló. Muy bien, nos uniremos a ti. Lucharemos juntos por libertad. Los rebeldes vitorearon. Sus voces se alzaron en unidad. Eric podía sentirla, oleada de esperanza que llenó el aire. Por primera vez, ya no eran solo un pequeño grupo de personas luchando por su libertad. Eran un movimiento, eran una fuerza. La batalla fue justa, al principio, pero estaban listos. El Consejo había cometido un error al pensar que podían controlar la galaxia, y ahora, ellos pagarían el precio. Eric, el Lara, Cara y los rebeldes lucharían con todo lo que tenían para derribar él. Concédete y asegúrate de que nadie vuelva